Buenas tardes, mi nombre es Juanita Lomia. Junto con mis compañeros Sebastián Sánchez y Fernanda Hernández, estamos realizando un trabajo académico para la materia de Psicología del Desarrollo de Adultez y Vejez. La actividad consiste en una entrevista semiestructurada. Entonces, para comenzar, estamos aquí con Joana Rojas, de 51 años. Yo te quiero empezar explicando, pues, de qué se va a tratar esta entrevista y, pues, qué vamos a hablar, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a relacionar algunos aspectos de adultez intermedia como hábitos de salud, cambios físicos, cognitivos y emocionales, y además algunos factores que pueden influir en la calidad de vida. La entrevista no tiene fines clínicos ni diagnósticos, únicamente será utilizada con fines académicos y supervisada por nuestro docente. Toda la información que nos brinde será confidencial y manejada de manera anónima. También queremos comentarte que si estás de acuerdo, la entrevista podrá ser grabada, únicamente para facilitar la transcripción y el análisis posterior. Igualmente, tienes derecho a no responder cualquier pregunta que te genere alguna incomodidad y puedes retirarte en el momento si así lo deseas. ¿Tú estás de acuerdo de pronto con que grabemos el audio? Sí, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Entonces, antes de comenzar, vamos a leer y firmar el consentimiento informado y el formato de habeas datas que yo te había presentado anteriormente y ya te había leído. ¿Tienes alguna duda antes de iniciar? No tengo ninguna. Listo. Entonces, para comenzar, Joana, ¿podrías describirme cómo es tu estado de salud en términos generales? Considero que mi estado de salud es muy bueno, teniendo en cuenta que trato de llevar una vida saludable y me ejercito, y mentalmente también considero que es importante mantenerse uno activo. Muchas gracias. ¿Actualmente consumes alcohol, tabaco o alguna otra sustancia? No consumo tabaco, no consumo sustancias psicoactivas y consumo alcohol socialmente. Ok. ¿Este consumo de alcohol, me dices que socialmente, se genera solo en ámbitos recreativos o está relacionado con algún estrés o situación específica en tu rutina? No, solamente socialmente, pues a veces como para uno distraerse un poco. Gracias. Entonces, me comentabas que tú realizabas alguna actividad física. ¿Me podrías comentar un poco más acerca de esto, Joana? Sí, yo tomo clases de baile los fines de semana y entre semana voy al gimnasio. Ok. ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? ¿Qué tantos días? En promedio voy 4 a 5 días en la semana. Ok. ¿Y tus clases de baile cuánto duran? 1 hora los sábados. Muchas gracias. Actualmente, ¿cómo describirías tu alimentación o dieta? Trato de que sea saludable, como frutas, verduras, jugos. Trato de no comer tantas harinas y dulces. Ok. ¿Consideras que mantienes hábitos alimenticios saludables? Sí. Ok. ¿Padeces de alguna enfermedad, condición médica actualmente, Joana? Sí, soy hipoglicémica. Ok. ¿Tomas algún medicamento para ello? No, para nada. ¿Tomas algún medicamento en general? No, nunca tomo medicamentos ni me autorreceto. Gracias. ¿Y existen antecedentes familiares importantes relacionados con temas de salud física? No, para nada. Vale, Joana. ¿Identificas actualmente algún factor importante en tu vida que te genere estrés o malestar? Pues la verdad, en este momento de mi vida, casi que los factores que yo identificaba como estresantes, los he ido aprendiendo a manejar. Habían algunos factores que sí eran determinantes para que yo tuviera ciertas actitudes que me llevaban al estrés, pero hoy en día trato de manejarlo más tranquilamente, todos esos aspectos. Ok, Joana. ¿En los últimos años o recientemente has notado cambios físicos importantes en tu cuerpo o en tu estado de salud? Sí, con los años uno sí, a pesar de que se mantenga una alimentación saludable y a pesar de que hago ejercicio, sí, los años van trayendo un poquito de sobrepeso, no mucho, pero sí algunos kilitos de más, no dejan de asomarse por ahí. Listo. Y estos aspectos que mencionabas anteriormente, los que me comentabas sobre estos factores que te puedan generar estrés, ¿crees que están relacionados con aspectos laborales, familiares, personales o económicos? Habían de todo tipo. Familiares, siempre digamos que la crianza de los hijos y relacionamiento con la familia a veces traen algunos momentos de estrés.
En el ámbito personal, igual siempre con pareja, hay algunos factores que también hace que uno tenga de pronto formas de pensar distintas. Sí. Laboralmente también tuve el mismo, digamos que lo mismo, pues porque lidiar con los jefes, lidiar con sus formas de pensar, de ser, lo exigente que puede ser el trabajo de uno, pues traen obviamente estrés, y pasa exactamente lo mismo con lo económico, porque pues yo tenía a cargo mis 2 hijos, universidades, una casa, a veces el dinero no alcanza, hay que estirar un poco, entonces eso genera siempre preocupaciones. Ok, y estos mismos hechos que me comentas y lo que me comentabas anteriormente con lo de los kilitos, digamos que está de pronto como subida de peso, ¿crees que han afectado tus estados o que están relacionados como con otros factores? No, para nada. Yo pienso que uno también tiene que entender que el cuerpo con el tiempo va cambiando y uno tiene que tener aceptación sobre uno mismo. Pero creo que más que los kilos o no kilos, Sí. lo que hay que tener siempre uno vigente es que uno debe cuidar su cuerpo, debe ejercitarse, debe tener hábitos también saludables en cuanto a lo mental. Creo que eso es lo más importante, sobre todo en la edad en la que estoy atravesando. Muchas gracias, Joana. Y coméntame, a estos cambios físicos, aparte, ¿has tenido de pronto dolores físicos, cambios hormonales, cambios de tu sueño, peso? Sí, con la menopausia vienen todos esos cambios que tú mencionas, el sueño, el cambio de peso, siempre digamos que hay algunos factores que siempre a uno lo afectan un poco, la alimentación, sí, de todas formas lo impactan a uno en cierta medida, ¿no? Depende de cada persona. Ok, muchas gracias. Joana, ¿has notado cambios en tu comportamiento, estado de ánimo o forma de relacionarte con otras personas? Pues yo creo que de alguna manera uno siempre, dependiendo de muchos factores, sí ciertos estados de ánimo hace que uno se vuelva más susceptible a reaccionar a ciertas cosas. A veces está uno más irritable, en otros momentos puede estar uno un poquito triste, depresivo, pero pues digamos que no de una forma que me afecte mi comportamiento normal. Ok. ¿Cómo describirías tu calidad de sueño actualmente? Actualmente duermo menos de lo que solía dormir antes, pero eso también está muy relacionado con la edad, con el tema de la menopausia. Sí bajan las horas de sueño, pero trato de que esas pocas horas de sueño, que obviamente ya son menos, en promedio han bajado unas 2 horas, trato de que sean de calidad. Bueno, Joana, hay una pregunta. ¿Tú duermes las horas suficientes o has presentado dificultades como para descansar? Como nos comentabas que igual se disminuían las horas de sueño. No, sabes que yo hoy en día siento que las horas de sueño, actualmente duermo en promedio unas 5 o 6 horas y yo siento que son suficientes para mí. Ok, ¿y con qué frecuencia realizas chequeos médicos o pues controles de salud? Generalmente yo voy 1 o 2 veces al año a hacerme un chequeo general, pero si yo siento que mi salud en alguna manera no está, bien, yo no dudo en consultar a mi médico. Y en esos controles que has tenido, ¿tú has notado, les has comentado como cambios en tu memoria, en la atención o como en la concentración en los últimos años? Pues sí, yo tengo que ser franca que o sea, no sé si está relacionado propiamente con la edad o con los factores como la menopausia, pero sí siente uno que ya la memoria no es la misma. Tú, digamos que empiezas a olvidar cosas con más frecuencia, pero pues considero que es normal y tampoco considero que eso afecte mi calidad de vida. Ok, y ya yéndonos por otro lado, ¿cómo describirías tú actualmente tus relaciones, tanto familiares como sociales? Yo pienso que en la misma medida en que he ido aceptando los cambios de mi vida, tanto físicos, emocionales, el ver que mis hijos crecen, que ya tienen unas vidas independientes, que yo también he encontrado en otras actividades como cursos de cocina que tomo, gimnasio, mis cursos de baile, en ciertas oportunidades he tenido también clases de yoga. Eso me ha ayudado muchísimo a entender que estoy en un momento diferente de la vida y también es un momento para reencontrarme conmigo misma y con las cosas que yo había dejado en stand-by por, digamos, responsabilizarme de sacar mi familia adelante. Muchas gracias, Joana, por tu respuesta. Entonces, bueno, devolviéndonos de pronto un poco con lo que
me comentabas del estrés, de que hay como algunos factores que pueden influir en tu día a día. ¿Qué actividades o estrategias utilizas normalmente para manejar esto y cuidar tu bienestar emocional? Yo considero mucho que la meditación es un factor que ayuda mucho, el manejo de la respiración y la aceptación de que uno no puede con todo. Entonces, cuando tú empiezas a entender que todo no lo puedes controlar y que haces hasta lo humanamente posible por ser responsable con tus cosas, también te da la oportunidad de entender que el no poder con todo, que el equivocarse, que el fallar, también hace parte de la vida de los seres humanos. Ok, muchas gracias. En esta etapa de tu vida, ¿qué aspectos consideras que han mejorado y cuáles han sido más difíciles para ti? Uno de los factores que me costó mucho procesarlo, trabajarlo internamente, fue la aceptación de que mis hijos eran dos personas que se habían convertido en dos adultos, que no necesitaban de mí, que yo ya no era el centro de atención en la vida de ellos, que sí me siguen necesitando, pero ya no en la misma forma. Entonces, aceptar que tú pasas a otro plano en la vida de tus hijos y que ya no eres necesaria de la forma como lo hacías, es un proceso también interno. Pero cuando uno se concientiza de eso, la vida empieza a verse desde otro punto también, que era lo que yo anteriormente les decía, que es retomar eso lo que en algún punto dejas en stand-by por dedicarte a tus hijos, y es hora también de recoger esas tareas que dejaste o esos gustos o esas pasiones y desarrollarlas ahora que tienes todo el tiempo disponible. Bueno, muchísimas gracias por todas tus respuestas, Joana. Gracias por tu tiempo y por compartir esta información con nosotros. Tu participación ha sido muy importante en nuestro proceso académico y, como mencionamos al principio, toda la información será manejada de forma confidencial, únicamente con fines educativos. Si tienes alguna pregunta o deseas conocer algo más sobre nuestro trabajo, con gusto pues nosotros podemos explicarte. Vale, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, por haber compartido este momento y haberme escuchado también, que para mí también es importante. Gracias, Joana. Hasta luego. Adiós.